Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctora. Bien, vamos a continuar con los dos últimos temas que comprenden este ciclo de charlas. Y vamos a iniciar con retinopatía diabética. La retinopatía diabética es sumamente importante porque comprende un tema de salud pública, perdón, a nivel no solamente del país, sino a nivel mundial. Y posteriormente hablaremos de retinopatía del prematuro. Estas dos patologías están relacionadas porque tienen que ver con el factor de isquemia. No olvidemos continuar, recordar la etiopatogenia de los otros problemas de los que yo había hablado anteriormente. Estoy compartiendo este momento la pantalla. ¿Se logra ver? Sí, doctora, pero se ve un poco recortada la diapositiva, como que está hecho mucho Sí. zoom. Ahí sí, ahora sí. Bien, vamos a hablar entonces de retinopatía diabética. La diabetes, como conocemos, es una enfermedad sistémica, tiene un metabolismo alterado y está involucrada una microangiopatía generalizada con un daño a nivel tisular, es decir, ya hay un problema en órgano blanco. Una persona desarrolla diabetes cada 9 segundos. Existen 328 millones de diabéticos en el mundo y 46% no tiene diagnóstico. ¿Se imaginan? Casi la mitad de estas personas no saben que es diabética. 24 millones en Sudamérica. En el 2013 se hablaba de 328 millones de diabéticos. En el 2035 la proyección es de 592 millones. En los 80, menos del 1% en la China tenía diabetes y en el 2013 vemos cómo ha subido al 11%. 114 millones de personas presentan diabetes y de estos, uno de cada 3 diabéticos en el mundo es chino. En el 58%, el 1% de la población era diabética. Y del 88 al 2014 aumentó a 30 millones. Nuevamente, 23% ignora que son diabéticos, correspondiente a 7 millones que no saben de su enfermedad. En el 2015 tenemos que hay una proyección de diabéticos mayores de 18 años con prediabetes, unos 800 millones de personas y 48% de mayores de 65 años son prediabéticos, de donde solo el 11% de adultos con prediabetes conocen de esta realidad. En el 2020, casi el 10% de los estadounidenses tenían diabetes y se proyecta al 2050 un 20%, duplicándose esta media. Ahora, con el uso de los corticoides en la pandemia, vemos también cómo estas cifras deben dispararse. Hay órgano blanco afectado a nivel del globo ocular, del riñón, de microangiopatía a nivel del sistema nervioso, la neuropatía diabética. Cuando una persona en el fondo de ojo ya tiene daño de órgano blanco que se manifiesta con microhemorragias en el fondo de ojo, lesiones de retinopatía diabética, ténganlo por seguro que evidentemente va a haber microangiopatía en todo el sistema en general. Y es decir, que también tendrá ya daño renal. Por eso es fundamental un examen de todo el cuerpo, perdón, un examen con todos los especialistas para definir daño de órgano blanco.
Entonces, ¿qué ocurre? Hiperglicemia, y esto va a darnos un daño a nivel del endotelio vascular y va a haber disfunción metabólica y daño de órgano blanco, como les he dicho. Existen factores de riesgo. La edad, mientras más joven es el paciente, más agresiva es la enfermedad. El sexo, básicamente esto puede asociarse al embarazo, porque allí pueden haber evidentemente cambios importantes de las cifras de glicemia y esto puede conllevar a un mal control de la misma, de la diabetes. El tipo de diabetes, insisto, es más agresivo la diabetes de tipo 1 versus la diabetes de tipo 2 o no insulino dependiente. Es fundamental entonces recordar que es cierto, la insulina es la mejor forma del control de la diabetes, pero ¿por qué a los pacientes les da miedo usar insulina y dicen, no, después del uso de la insulina me agravé o mi vecino se agravó? Esto simplemente es algo coincidente que se asocia con el hecho de que cuando se necesita la insulina para un mejor control es cuando ha pasado algún tiempo de mal control metabólico por parte de otro tipo de tratamiento. Y también no olviden que obviamente los diabéticos de tipo 1, insulino dependientes, tienen más proyección de vida, más esperanza de vida y obviamente van a tener más posibilidades de daño de órgano blanco. Por esta razón, y además, mientras más joven es el paciente, más agresiva por los factores inflamatorios, más floridos y demás, es la enfermedad. Es importante no olvidar las patologías coadyuvantes como la hipertensión arterial, la dislipidemia, porque la diabetes va tomada de la mano de estas patologías coexistentes. Y un correcto control de los diabéticos va a ser en base a una hemoglobina glicosilada que tiene que estar en alrededor de 6 para estar tranquilos. No olviden que la hemoglobina glicosilada nos da la realidad de cómo ese paciente se está controlando o no. Las cifras de glucosa en sí no nos dan mayor información al respecto, nos dan cierta información, pero sesgada. Hay cambios vasculares y cambios de los elementos formis de la sangre. Los vasos van a estar alterados y obviamente la irrigación, la nutrición de los tejidos va a estar alterada también. Insisto, ¿cuál es la barrera hematorretiniana interna? El endotelio vascular. La barrera hematorretiniana externa, el epitelio pigmentario de la retina, y de la interna del endotelio vascular está compuesta por las uniones intercelulares entre estas células endoteliales. Y si hay esta enfermedad inflamatoria, si esta enfermedad inflamatoria diabética existe, van a alterarse las dos barreras. Todo esto va a contribuir al desarrollo de esta enfermedad en la retina. Existen también anormalidades en la morfología de los eritocitos de las plaquetas, aumenta la viscosidad plasmática y todo esto se asocia a hipercoagulabilidad que puede provocar eventos trombóticos. Significa que un paciente puede tener retinopatía diabética y obviamente desarrollar una obstrucción vascular arterial o venosa que ya vimos en la clase previa. La hiperglicemia va tomada de la mano de la dislipidemia. El control entonces de la glicemia, del metabolismo graso, es básico, aparte del control de la hipertensión arterial. Y no olvidemos en cuanto al tipo de diabetes, en los diabéticos de tipo 1 o insulino dependientes, la enfermedad es más agresiva y puede, por tanto, desarrollarse la microangiopatía en este tipo de pacientes después de 5 años de un mal control de la enfermedad, versus la microangiopatía diabética en los no insulino dependientes o diabéticos de tipo 2, en donde la enfermedad aparecerá, la microangiopatía, el daño de órgano blanco o, en este caso, lo que estamos hablando, la retinopatía diabética,
después de los 7 a 10 años de un mal control de diabéticos. ¿Quiere decir esto que? Cierto, a todo paciente diabético debe hacerse un fondo de ojo primerito, al inicio, cuando debuta o cuando se sospecha. ¿Por qué? Porque en el fondo de ojo vamos a encontrar, si no hay lesión de órgano blanco, no existe microangiopatía diabética, le diremos al paciente, cierto, usted no es diabético o recién está debutando con diabetes. Pero si encontramos ya cambios de esta microangiopatía a nivel de la retina, diremos que no, usted ya es diabético algún tiempo y tiene que hacerse un control más seguido porque ya hay lesiones. Si tengo una enfermedad de este tipo, el control debe ser al menos anual, pero no olvidemos que en el diabético de tipo 1 es más agresiva y aquí al menos lo haré semestral toda su vida. Hay pacientes que vienen al control a los 10 años y desafortunadamente después de la pandemia vemos cómo florecen las enfermedades crónicas. Es decir, que el paciente no fue al control en la pandemia y tendrá problemas de glaucoma mal controlado, de retinopatía diabética, que probablemente ya no tenga esperanza de visión por las lesiones. ¿Qué encontramos en las estructuras de la retina? Existen pérdida de pericitos. ¿Qué son los pericitos? Los pericitos sostienen la pared vascular. Son formas de sostén de la pared vascular y si se pierden no va a haber estabilidad de la pared vascular y van a venir microaneurismas, se va a deformar la pared, va a alterarse la permeabilidad. También porque existe engrosamiento de la membrana basal y obviamente se altera y van a debilitarse la pared, van a existir dilataciones microaneurismáticas en todos los trayectos y todo esto, estos cambios vasculares y de los elementos formes que había mencionado va a conllevar a la parte más importante de la fisiopatología de la retinopatía diabética, que es la isquemia. Esta es la palabra base, isquemia de la retina. Entonces, no olvidemos que son los pericitos, son células especializadas que están dando soporte, se puede decir, con las células endoteliales y con la membrana basal. Y aquí tenemos un exudado. Miren cómo hay hemorragias, hay exudados blandos, algodonosos a este nivel, que pueden ser lipídicos. Y eso es importantísimo asociar a cambios vasculares como los microaneurismas, en donde hay esas dilataciones saculares que indican que hay aumento de la permeabilidad vascular. Hay que diferenciarles de cambios por hipertensión arterial, por oclusiones vasculares que ya vimos. La anemia de las células falciformes también da propensión a trombos y por esto entra en el diagnóstico diferencial. Telangiectasias parafoveales idiopáticas, que son dilataciones vasculares alrededor del centro de la visión de la mácula, pero no hay otras alteraciones y el paciente no es diabético. Todo esto provoca fuga de plasma, exudados focales, como vemos en el gráfico, sangrado, hemorragias intrarretinianas, trombosis que tienen que ser muy bien diagnosticadas y adecuadamente manejadas, porque no olviden que la isquemia va a provocar finalmente factor de crecimiento del endotelio vascular y neovasos. Miren, aquí hay microaneurismas. Si ven estas dilataciones, son microaneurismas. En la fluoroangiografía retiniana se ven como estos puntos hiperfluorescentes. Y estos también, si es que son más grandes, en el examen oftalmoscópico pueden apreciarse. Pero esto no significa que a todo paciente le voy a mandar a hacer una fluororetinoangiografía. ¿Por qué? Porque este examen es invasivo, con medio de contraste y demás, y no es necesario muchas de las veces. Si es que el paciente tiene un debut diabético o una diabetes bien controlada, no va a presentar microangiopatía y los exámenes de gabinete en ciertos casos están de más. Hay que tener cuidado
de entender que no todos los pacientes necesitan ciertos exámenes que pueden resultar costosos e inútiles en determinada fase de la enfermedad. Otro ejemplo de cómo se ven estas dilataciones microaneurismáticas que pueden aparecer también en otras enfermedades. Sin embargo, es la forma de manifestación más temprana de la retinopatía diabética y se asocia a áreas de cierre capilar o isquémicas. Miren, aquí hay adelgazamiento vascular. Había dicho que la membrana basal se va a engrosar y obviamente si está engrosada, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber menos difusión de nutrientes y va a haber isquemia. El oxígeno y los nutrientes, insisto, van por los vasos de la retina y van a estar disminuido este transporte. No olvidemos que se altera la barrera hematorretiniana interna y la externa. Las manchas algodonosas, ¿qué son? Pueden ser áreas de infarto de las fibras nerviosas de la retina y pueden ocurrir donde la capa de fibras es más gruesa. También tenemos los exudados cotonosos que pueden asociarse, miren, a elementos lipídicos, por ejemplo, trasudados plasmáticos, entre otros. Y tenemos aquí un ejemplo de cómo un microaneurisma está provocando esa hemorragia, ¿sí? Hemorragia, y este trasudado, todo esto debe ser bloqueado para evitar que siga provocando edema y está parafoveolar. Y la fobia, no olviden, es la parte más importante de la visión porque aquí hay fotorreceptores conos y si llega el edema acá y es crónico, se van a perder inexorablemente. Miren cómo aquí hay alteraciones en el trayecto vascular y aquí ya están apareciendo neovasos. Hay trasudado, ¿sí? Están alterados los vasos de la retina de esta manera. Veo que hay bastante ausentismo, solamente hay 13 personas conectadas. ¿Qué pasó con el resto? Traten de averiguarme porque es importante que estén presentes en esta clase. Por favor. El arrosariamiento venoso, ¿qué significa? Que el vaso va a estar tortuoso, va a estar contraído las paredes, ¿sí? En forma de rosario, eso significa. Quiere decir que si aquí hay alteración en la circulación, pueden haber remolinos vasculares y puede darnos con la triada de Virchow, ¿qué cosa? Una trombosis. Esta es una retina totalmente isquémica en donde hay un adelgazamiento arteriolar. Vemos que hay microexudados, microhemorragias en los 4 cuadrantes de la retina y esto se torna la retina pálida porque están los vasos alterados, no hay suficiente irrigación y va a provocarse una respuesta de factor de crecimiento del endotelio vascular. Y en esta zona probablemente ya aquí se estén formando nuevos vasos. Todo esto nos lleva a la clasificación de la retinopatía diabética, que se clasifica como ausencia de retinopatía diabética, se clasifica como retinopatía diabética no proliferativa, donde no hay nuevos vasos, que puede ser leve, cuando las alteraciones, por ejemplo, están en 1 o 2 cuadrantes, moderadas y ya estas microexudados, microhemorragias, microneurismas están en más de 2 o 3 cuadrantes y severas y comprenden los 4 cuadrantes. Y después de esta viene la retinopatía diabética proliferativa, en donde la isquemia es tal, el edema es tal, que va a provocar por este daño vascular isquemia severa y en respuesta factor de crecimiento del endotelio vascular. Este es el mensajero que va a ocupar los receptores a nivel del endotelio y va a estimular proliferación vascular. Y este es el desastre de esta enfermedad y de la que veremos más adelante de otro tipo de problema en la retina, como es la retinopatía del prematuro, que es similar en cuanto a la proliferación neovascular.
Cualquiera de estas formas puede presentarse con edema macular o sin edema macular, y esto es importantísimo porque el edema macular es la causa primaria de alteración de la visión en el diabético. Un ejemplo de retinopatía diabética no proliferativa. En la retinopatía diabética no proliferativa, vemos que es cierto, hay microexudados, microneurismas que pueden ser localizados. En este caso, aparentemente, no hay ninguna situación especial. Aquí probablemente ya haya edema macular, pero de ninguna forma hay nuevos vasos. Esto es lo que le diferencia. Cuando es mínima, se puede presentar solamente con microneurismas y no se ve nada más, no se ven hemorragias. La leve o moderada, encontramos ya estas lesiones extendidas en toda la retina. La no proliferativa, insisto, no nos da nuevos vasos, pero puede tornarse en preproliferativa o severa cuando están involucrados 4 cuadrantes con todas estas anormalidades. La proliferativa, aquí ya hay nuevos vasos que han proliferado. Mire, sobre el nervio, si ven este entramado vascular, y aquí también ya está proliferando. Esta otra fotografía, aparentemente aquí en neovasos ya ha sangrado, por eso no se ven claramente los detalles, como una neblina roja. Existe un hemovitrio que no nos deja ver los detalles, y acá hay más proliferación y se están formando membranas. La proliferativa puede ser sin características de alto riesgo, en donde hay nuevos vasos, pero pueden ser papilares en menos de 1/3 del área papilar, ¿sí? Con características de alto riesgo, cuando la neovascularización es mayor a 1/3 del área papilar y cuando ya existe hemorragia vítrea o prerretiniana, y avanzada cuando ya ha proliferado, mire cómo ha proliferado terriblemente, y esta proliferación va a anclarse en el vitrio y va a darnos tracción de la retina y desprendimiento de retina. No olviden que una forma de desprendimiento de retina era el desprendimiento de retina traccional. El edema macular diabético es la causa más importante de pérdida visual en el paciente con retinopatía diabética no proliferativa, pero no olvidemos que aparece en cualquier estadio de la retinopatía diabética. Aquí aparentemente está conservada la anatomía de la mácula, ¿es eso cierto? Sí, probablemente no está edematizado, pero mire, aquí hay acúmulo y se está perdiendo la arquitectura, aquí hay edema, ¿sí? Si el edema es lipídico, es menos factible que se reabsorba, que si fuera quístico, por alteración de las barreras vascular y del epitelio pigmentario. Este es un ejemplo de un edema terrible en donde se ha perdido totalmente. Comparemos cómo es la anatomía normal de la retina. Hay una depresión en la fovea porque recuerden que aquí solamente existen conos y es más especializada la retina, entonces tiene que tener menos capas para una mejor función visual. Aquí se ha perdido totalmente la anatomía, hay quistes, hay líquido, hay exudados, depósitos terribles que si no los tratamos a tiempo van a hacer que se pierdan inexorablemente las fibras nerviosas y la visión. Normalmente estamos hablando de 210, 220 de grosor de esta zona, pero miren cómo en este ejemplo está terriblemente elevada a 700, más de 700 micras de grosor. Entonces, ¿cómo diagnostico? Con el examen de fondo de ojo. Simplemente en el examen de fondo de ojo yo ya sé que aquí hay edema macular. ¿Por qué? Porque hay hemorragias, exudados en la fovea, en la mácula, que era el espacio de retina que queda entre la arcada temporal superior e inferior. ¿Y qué debo hacer? Exámenes complementarios que documenten el caso. Fotografías, en este caso una tomografía óptica coherente que me está indicando cuánto de edema existe. Si es que necesito además saber el lugar exacto para dar un tratamiento focalizado, una angiofluoresceína retinografía es necesaria, o la
La tomografía óptica coherente me puede dar bastante información respecto al edema para actuar en consecuencia. El edema puede ser macular, el edema macular puede ser difuso, en este caso, o focalizado. Y vemos cómo en el caso focalizado damos simplemente también fotocoagulación sectorial para foviolar, nunca damos láser. Aquí esto es fotocoagulación que ablaciona, que quema esta zona de la retina para que deje de trasudar y dañarme los fotorreceptores cornos. En este caso, en cambio, como es generalizado, perdón, hemos realizado una panfotocoagulación para preservar la fovea. Miren cómo se ve en esta fotografía anerita, estas cicatrices de la fotocoagulación para preservar el centro de la visión. Entonces, básicamente el edema macular se da porque falla la bomba tanto del endotelio vascular como la bomba del epitelio pigmentario de la retina, que correspondía a la barrera hematorretiniana externa. Y existen varias cascadas que se disparan en esta enfermedad, y evidentemente al dispararse cascadas inflamatorias y también el factor de crecimiento del endotelio vascular, lo que nosotros requerimos es bloquear estas vías, como con medicación antifactor de crecimiento del endotelio vascular, que recordarán ustedes va a unirse a los receptores a nivel del endotelio, por ejemplo, y también tenemos los antiinflamatorios tipo corticoide. Todos estos se inyectan intravítrea para tratar de bloquear estas vías, disminuir el edema y procurar preservar las células nerviosas. A veces esto no es suficiente y necesitamos incluso hacer una vitrectomía, es decir, operar y limpiar todo el vitrio para que intente existir una mejor oxigenación de la fovea. Entonces, no olvidemos que existen los corticoides, los antiangiogénicos, y hay factores, ensayos clínicos de terapia de genes también para tratar de bloquear estas vías. En este caso tenemos un edema macular que hemos tratado y persiste luego del tratamiento a los 2 años. Aquí también tenemos otro tipo de edema macular que se va reabsorbiendo y aquí ya prácticamente es inexistente. Este es un ejemplo de una retinopatía diabética que ha recibido, miren, las cicatrices de fotocoagulación, pero es incompleta. Ahí va, esto obviamente no tiene que tener cicatrices porque aquí está la fovea, y si tenemos aquí cicatrices de fotocoagulación hay pérdida de fotorreceptores y vamos a tener visión nula macular. Pero miren, aquí falta toda esta zona, falta darse fotocoagulación. Quiere decir que esta zona isquémica de la retina todavía está provocando factor de crecimiento del endotelio vascular y es probablemente por esta razón que persista el edema macular. El edema macular, la hinchazón de esta parte de la retina suele ser respondedora, ¿sí?, a la isquemia periférica. El edema macular difuso, en este caso, miren, hay esta membrana que ven aquí es la membrana hialoidea, ¿sí? Es superior, en esta región oscura tenemos el vitrio, que hay silencio vitrio, pero el vitrio está adherido a toda la retina, está adherido a la base del vitrio, a los vasos, al nervio óptico y a la fovea. Aquí está perfectamente adherida. Con el paso de los años, por ciertas enfermedades como esta, se desnaturaliza estas proteínas del vitrio, va a haber sinéresis o licuefacción vítrea y se desprende de donde está adherido. Desafortunadamente aquí está todavía adherido y no acaba de desprenderse. Y esto mecánicamente me está elevando la retina foveal, la parte central de la retina, y me está provocando edema por tracción del vitrio y de la mácula.
¿Y esto qué tiene, cómo debe resolverse con cirugía? Mire, se hace una vitrectomía y con una pinza especial se toma esta membrana hialoidea y se hace un pelaje de la membrana hialoidea. Ustedes me han visto realizar en cirugía de facomulsificación la capsulorhexis, en donde tomo la cápsula anterior y con una pinza voy realizando una perfecta delimitación de un opérculo en la parte central de la cámara anterior, de la cápsula anterior, perdón. Algo similar se hace, pero intraocular a nivel de la retina, como se ha teñido, y miren cómo se toma una parte y eso es lo que se va pelando, es un pelaje de la hialoidea, que es la única forma. Aquí esto no me va a responder ni a corticoides, no me va a responder a antiangiogénicos porque el origen es mecánico y el tratamiento es retirar mecánicamente esta membrana que me está provocando el edema. Hay valores pronósticos de la visión final. Si tenemos una mala agudeza visual al inicio, está afectado el centro de la mácula, la fovea. Si el edema macular es difuso, si el edema macular además es quístico, miren, aquí hay quistes líquido, esto es líquido a nivel del epitelio nervioso. Si hay exudados en la fovea, pero también son exudados lipídicos, o si existen ya cicatrices o agujeros, pueden aquí originarse agujeros en la fovea. Tenemos un mal pronóstico visual de estos pacientes. Y a continuación tenemos la retinopatía diabética proliferativa, que se produce por neovascularización. No olviden, este concepto es fundamental. Hay isquemia. La isquemia es la señal de auxilio de la retina que grita, ¡miau! Dice la retina, me asfixio. Y hay tramos que no tienen perfusión y están provocando este mensajero. ¿Y esto qué va a pasar? ¿En qué va a resultar? En que vienen nuevos vasos en respuesta a este mensajero y van a proliferar. Cuando emergen desde la superficie de la retina, estos nuevos vasos van a treparse como en un andamio, se anclan en el cuerpo vítreo y van a provocar verdaderas membranas, miren, son como malas hierbas, perdón la analogía, y van a organizarse. Si sangran es peor, porque al sangrar se forman coágulos, esos coágulos se van a convertir en membranas de proliferación fibrovascular, porque tienen fibroblastos y porque son vasculares, por eso se llama proliferación fibrosa y vascular, fibrovascular, y esto va a contraerse y desprenderme la retina. Esto, desafortunadamente, cuando ya está instaurado, es bien difícil tratar. Deberá realizarse cirugía mientras no hayan invadido la mácula, porque si ya se desprendió la mácula, ya no hay tratamiento posible que devuelva esa visión. Y debe realizarse cirugía. Si es que ya tenemos membranas, no debemos inyectar antiangiogénicos a menos que vayamos a realizar una vitrectomía. ¿Por qué? Porque inyecto el antiogénico a través de la pars plana a este nivel, inyecto el antiangiogénico y este antiangiogénico va a hacer que estas membranas se tornen acartonadas, se reduzcan los vasos, se tornan acartonadas y van a traccionar peor a la retina y le van a desprender. Dentro de la semana siguiente. Si dentro de 4 días después de que inyecté no realizo la cirugía, esto va a ocurrir y voy a hacer desastres. Por eso, para inyectar agentes antiangiogénicos, tiene que hacer eso el especialista en retina. Porque sabemos que si es que hay ya membranas de proliferación, le va a ir muy mal al paciente si no le opero inmediatamente. ¿Qué hago en la cirugía? Entro, retiro el vítreo, voy a tratar de liberar estas membranas proliferativas y dar PAM fotocoagulación. Toda la retina tiene que quedar con PAM fotocoagulación. Y el hecho de haber inyectado el antiangiogénico antes de la cirugía me va a ayudar para que en el momento del procedimiento no haya tanto sangrado. Miren cómo va a producirse estas hemorragias
a contraerse el cuerpo vítreo y a desprenderse finalmente la retina. Vemos cómo aquí hay edema macular, luego progresa la enfermedad, se forman estas membranas terribles. Mire, se ha perdido totalmente la anatomía aquí. Parece que está el nervio óptico, pero aquí hay una proliferación y un desprendimiento de retina. Hubo edema. Aparentemente aquí no hay ningún problema. Y miren cómo se ha desprendido la retina. Existe rubiosis de iris cuando esta proliferación va a llegar al segmento anterior, y si antes de dilatar el paciente le examino y en la lámpara de hendidura ya hay rubiosis de iris, el pronóstico visual es pésimo. ¿Por qué? Porque estos nuevos vasos que ya están en el iris están proliferando, también bloqueando el ángulo. Puede darme glaucoma neovascular, es decir, hipertensión ocular producto de estos nervios, y desprendimiento de retina, y luego del desprendimiento de retina el ojo ya no tiene función y va a involucionarse, va a ser como una pasa, por eso se denomina tisis bulbi. Esto es lo que debemos evitar, la proliferación fibrovascular, ¿sí? En donde ya está involucrada la mácula y ya prácticamente no tenemos nada que hacer. Aquí tenemos otro ejemplo, mire, hay una hemorragia vítrea, y aquí están las membranas que han proliferado y que están traccionando y desprendiendo la retina. Para eso yo realizo vitrectomía. En la vitrectomía consiste en que penetro en el globo ocular a través de puertos. Estos puertos, ha evolucionado tanto la cirugía de vitrio y de retina, que ahora tenemos también heridas autosellantes. Quiere decir que no necesito suturas. Antes usábamos calibre 20 y teníamos que suturar las heridas, pero ahora con estos trócares ingresamos y a través del trócar son puertos, son puertos superiores, alrededor de 4 milímetros de limbo. Obviamente si me voy para atrás voy a tener un agujero en la retina. Estoy aquí justo en la pars plana. No puede ser más adelante porque voy a toparle al cristalino. Si existe, voy a hacer una catarata iatrogénica. Y está otro puerto inferior que es para que ese momento esté el ojo con una irrigación. Todo el tiempo está irrigándose el ojo a través de este puerto, y yo puedo, por los puertos, las esclerotomías superiores, introducir la endoiluminación, que es esta sonda con luz para poder ver el interior del ojo, porque la luz del microscopio no me sirve. El microscopio me sirve para poder ingresar al fondo de ojo a través incluso de otro lente adicional que debo colocar en la superficie de la córnea. Y con otro instrumento que es el ocutomo, el vitrector, la cabeza del vitrector, voy a realizar la vitrectomía, es decir, voy cortando el vitrio, porque el vitrio es un cuerpo unido. No puedo aspirar, porque al aspirar va a estar agarrado a la retina, adherido a la retina, y voy a desprenderlo. Voy cortando como con una tijera, es una cuchilla que tiene muchísimas revoluciones por minuto, por segundo. Voy cortando y voy aspirando. Es la única forma de evitar que se desprenda la retina. Y aquí tenemos cómo se va realizando. Este es la endoluz, aquí está el nervio, están las membranas, aquí está el ocutomo, y voy cortando y aspirando delicadamente para evitar, y también puedo hacer estas membranectomías para evitar desastres, que se me realice un desgarro en la retina y un desprendimiento de retina iatrogénico. Tiene que la vitrectomía ser segmentada. Mire, voy actuando en esta zona, voy cortando poco a poco, paso a paso. Utilizo aparatos especiales para ir retirando estas membranas delicadamente para evitar desgarros subyacentes. Después voy a dar endofotocoagulación. Estoy realizando láser dentro del ojo. Ustedes me han visto dar láser con un lente especial en la consulta. Eso es una luz térmica que penetra a través de la córnea y va a fotocoagular sin incisión la retina, pero cuando ya estoy realizando la cirugía voy a introducir en el globo ocular el endoláser,
y voy a dar directamente disparos de esta luz térmica en la superficie de la retina, dando estas cicatrices que son como sueldas de la retina y también son cicatrices térmicas, son quemaduras, en otras palabras, que van a ablacionar, evitar que esta parte de la retina siga mandando mediadores. Además, puedo necesitar endodiatermia para cauterizar esas membranas y evitar que sangren mientras las voy recortando, protegiendo siempre la retina subyacente. En el momento en que he acabado la cirugía, es probable que necesite un tamponade si hay desgarros de la retina. Y para esto uso el hexafluoruro de azufre. Aquí vemos cómo se está tomando gas. Esto es gas. Y se coloca a través de esa cánula de irrigación este hexafluoruro de azufre en el interior del ojo. Esto es un tamponade que va a propender a que la retina esté aplicada. Porque si solamente dejo líquido, solución balanceada en el interior del globo ocular, de la cavidad vítrea, este líquido va a disecar la retina si es que hay agujeros y va a desprenderla nuevamente. Necesito un tamponade más pesado, que puede ser el hexafluoruro de azufre, que se reabsorberá solo después de semanas, o el aceite de silicón. Aquí estoy inyectando también aceite de silicón. Este tamponade igual va a empujar la retina para evitar que se desprenda y probablemente tengamos que realizar una segunda cirugía para retirar el aceite de silicón. Básicamente lo que debemos realizar es la prevención para que exista una buena calidad de vida para estas personas. Es fundamental, doctores, recordar que ustedes son voceros de salud y que si no hacen una buena consejería a sus pacientes, vamos a tener problemas, futuros en cuanto a ceguera. Hay que prevenir la ceguera y con esto estoy indicando que tiene que hacerse un correcto control de metabólico del paciente y que tiene que ir al oftalmólogo para evitar estas complicaciones. Todavía, desafortunadamente, yo sigo teniendo pacientes que vienen en etapa terminal, cuando ya no tienen posibilidad de ver. Y vamos a acabar este capítulo de oftalmología con el tema de retinopatía de la prematurez. ¿Por qué es tan importante? Aunque no se identificaba, ya ocurría antes de 1940. Y en 1940 hubo un boom de supervivencia de los prematuros porque el oxígeno ayudó mucho en esta situación. En 1820 ya se sospechaba de esta enfermedad, pero se pensaba que era una alteración de la formación del ojo, un vitrio primario hiperplásico persistente. Existen varias etapas de descripción de esta enfermedad. En la década de los 50, asociado a el uso de oxígeno. En la década de 50 a los 60 también se asociaba a este factor de oxígeno la aparición de la enfermedad. Después de los 70 existían mayor supervivencia de prematuros, más inmaduros, y obviamente si hay más supervivencia de estos niños de baja edad y peso, iba a haber más secuelas, no solamente neurológicas, sino también secuelas funcionales a nivel de ojos, por culpa de la retinopatía diabética. En los 50 había una supervivencia de menores de 1000 gramos del 8%. Imagínense que en la década de los 80 esto subió al 35%. Aquí estamos con una lupa que nos deja ver la retina y podemos tratar de entender cómo se presenta la enfermedad. En el fondo de ojo va a haber una zona vascularizada y va a haber una zona periférica pálida en donde no han llegado todavía los vasos.
La retina primitiva no tiene plexo superficial y va poco a poco madurando. Van apareciendo, al principio son 3 capas de la retina nerviosa y luego imagínense van a convertirse en 10 capas. Quiere decir que sigue madurando, sigue creciendo y diferenciándose y obviamente la demanda metabólica va a aumentar. Y esto, ¿qué va a producir? Isquemia. Pero la isquemia que existe es fisiológica y obviamente va a llamar la retina por su necesidad de nutrición a proliferación de neovasos en la angiogénesis fisiológica. La retina comienza a madurar, recuerdan que se presenta primero la copa óptica y demás, y poco a poco va esta retina aumentando su grosor, su demanda metabólica, y va llamando factores que la vascularicen. Tenemos cómo se ve un vaso que debe tener las células endoteliales, las uniones entre las células endoteliales, los pericitos que les dan soporte. Y la parte central es el nervio. Vemos cómo la retina va creciendo. La parte amarilla es la retina que va creciendo del centro a la periferia y también del centro a la periferia va vascularizándose. Poco a poco la retina isquémica va llenándose de vasos, porque así es como se presenta la maduración de la retina. Y la angiogénesis es normal porque no olviden que en los vasos endoteliales, en las células endoteliales hay receptores que están produciendo, que están llamando al factor de crecimiento del endotelio vascular que se une a estos receptores y provoca la angiogénesis. Esto al principio es un tubo que luego va a remodelarse, tornarse hueco, va a elongarse y va a provocarnos un nuevo vaso. Así empieza, desde el centro avanza y a las 40 semanas va a llegar a la periferia. Pero los niños nacen antes de tiempo y eso significa que todavía no se ha vascularizado toda la retina. Ese es el problema. Si tenemos un niño que es nacido a tiempo, tiene un desarrollo vascular normal y todo está feliz. Pero si ya es prematuro, va a tener varios problemas. Primero, va a necesitar oxígeno por la enfermedad de membrana hialínea, displasia broncopulmonar, etcétera. O también pueden tener problemas cardíacos, foramen oval persistente y, perdón, esto va a provocar hipoxia. Y si el niño tiene hipoxia, está desaturando, ¿qué es lo más facilito para quien no tiene experiencia? Abrir la bomba, la llave de oxígeno y conseguir que tenga una saturación del 100% y estamos felices, ya no está taquimneico, pero los capilares están necrosando por culpa de esta hiperoxia. No olvidemos que también los niños que nacen antes de tiempo tienen otros problemas como sepsis, neumonías, problemas de anemia, van a necesitar transfusiones. Todo esto lleva un riesgo de vida y mientras más comorbilidades tenga el prematuro, obviamente más riesgo de que se altere su neovascularización retiniana van a existir. Si necesita hemoglobina, si necesita transfusión, no vamos a poder transfundir sangre fetal. Vamos a necesitar hacer una transfusión de un donador adulto y no está tan unida la hemoglobina al oxígeno. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que se disuelva en el plasma y vaya a existir una hiperoxia. El exceso de oxígeno detiene el crecimiento vascular. Miren, aquí tenemos en este ejemplo la hipoxia. La hipoxia es lo que hace que avance los vasos para darnos una adecuada angiogénesis. Pero si nace antes de tiempo, tenemos o una hipoxia severa, luego tenemos problemas en cuanto a la oxigenación, hiperoxia por todo lo que les comento, se van a necrosar los capilares. Si la retina sigue madurando,
los vasos han detenido su desarrollo. Mire, madura la retina, pero aquí se paralizó la angiogénesis. Y esto va a darnos, ¿qué cosa? Una hipoxia severa y se dispara el mensajero. El factor de crecimiento del endotelio vascular aumenta terriblemente y viene una respuesta terrible también. Van los vasos a alterarse su desarrollo de forma terriblemente anormal. A las 32 semanas de vida es donde usualmente se realiza el destete, el retiro del oxígeno. Y aquí es donde podría ya empezar a presentarse esta alteración. No olvidemos que esta hipoxia está provocando aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular, y esto puede darnos dos caminos. Uno, que los vasos logren vencer esta anomalía y se desarrollen normalmente, o dos, que se desarrollen terriblemente en forma anormal y vaya a dar una neovascularización como la que vemos en la retinopatía diabética, que estos vasos se trepan al vitrio y va a darnos desprendimiento de retina en forma similar. Hay varios estadios. El estadio 0, en donde la retina es pálida. Y eso es normal. Por esa razón, miren, aquí hay una lupa y estamos viendo el fondo de ojo, la retina rosada y la retina pálida. Eso es normal. Si es que tenemos un paciente recién nacido prematuro, no debo hacer el examen inmediatamente, a menos que tenga otro antecedente de infección neonatal, por ejemplo, que esté buscando uveitis. No. Tengo que esperar al menos 4 semanas porque ahí aparece la enfermedad. Revisarlo antes de ese tiempo es inoficioso y es un desperdicio de recursos. Si ya dejamos que avance la enfermedad, llega al estadio 1, en donde es como una línea de demarcación, una línea blanca que divide la zona vascular de la avascular. Esto ya es retinopatía del prematuro grado 1. Y luego esta línea, si se engrosa, va a formar una cresta, y esto es un estadio grado 2. Y si a partir de esta cresta, este engrosamiento de la retina, ya aparecen nuevos vasos que están proliferando, vamos a tener, miren, un estadio grado 3. Proliferan y obviamente son neovasos que fugan elementos formes y van a trepar al vitrio y van a desprenderle, miren, se desprende la retina. El gran factor de riesgo es la prematurez. El oxígeno suplementario puede complicar la enfermedad, pero es posible que exista la enfermedad sin el antecedente del oxígeno suplementario. Lo más importante es que el niño sea prematuro. No puede existir retinopatía del prematuro sin inmadurez de los vasos, o sea que necesita que sea prematuro. El tope de saturación razonable en un niño es del 95% de saturación. Y el momento del primer examen, mientras más pequeño es el paciente, más tempranamente debería hacerse el examen. Y ¿hasta cuándo debe realizarse el examen? Hasta que se completen las 40 semanas de vida. Este es un gráfico donde se presenta la retina, se divide en zonas. Tenemos que la parte central de este gráfico es el nervio, porque de este sale la retina, salen los vasos. Trazamos un círculo del doble de distancia que existe del nervio a la fovea. Este círculo va a ser la parte más importante de la visión, la zona 1. Fuera de este círculo tenemos una dimensión similar hacia la periferia, que es la zona 2. Y miren cómo esta zona involucra la parte de la retina nasal. Y fuera de este círculo hacia la periferia tenemos una tercera zona, es la zona 3, que es la más periférica y es la que usualmente siempre está pálida, hasta que se vasculariza al final. Si la enfermedad solamente está en la zona 3, suele involucionar sin dejarnos ningún problema, pero si progresa y llega a la zona 1,
estamos en serios problemas porque, por ejemplo, dar láser fotocoagular en esta zona no es factible para tranquilizarle al ojo. Porque si fotocoagulo esta zona me voy a quedar sin retina para ver. No tiene sentido. Y nuevamente, ¿cómo crecen los vasos? Aquí está la zona 1 que les mencioné, la zona 2 y finalmente la zona 3. ¿Ya? ¿Cómo debe vascularizarse? También podemos clasificarle por extensión, recordando que a la retina en los meridianos va a ser meridiano de las 12, de las 6, de las 9 y de las 3, y la extensión de la enfermedad nos puede ayudar a tener una idea de cuánto ha progresado la enfermedad. Otra vez repito, la línea de demarcación del primer gráfico, la cresta, como aquí está engrosada la retina, estadio 2, los neovasos que ya están proliferando, el estadio 3, y el estadio 4, que es terrible, el desprendimiento de retina, y el estadio 5, en donde es el desprendimiento total de retina. Hay una parte que es la enfermedad plus, es una urgencia en donde los vasos no son con arcadas normales, sino que miren, se tornan tortuosos como sacacorchos. Y esto es terrible porque aquí ya la enfermedad ha llegado a la zona 1. Si llegó a la zona 1 y estamos con esta enfermedad plus, hay que actuar inmediatamente porque si no va a progresar a desprendimiento de retina. Miren, otro ejemplo de enfermedad plus. Incluso a estos pacientes se les coloca las gotas para dilatarle y no dilatan. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya ha progresado y ha hecho que haya rigidez del iris, porque está incurgitado. Puede haber incluso sangrados y hemorragia vítrea. Hay que actuar deprisa. ¿Cómo? ¿Cómo voy a actuar? Tendré que usar ciertas armas que ahora existen, que antes no existían. Hay otra forma que la enfermedad progresa como un rash y llega a invadir rápidamente, se salta el estadio 1, 2, 3, se salta y inmediatamente aparecen neovasos. Estos son en los prematuritos extremos, menores de 28 semanas, de 900 gramos, en donde la enfermedad progresa terriblemente y puede ser fulminante y puede darnos un pronóstico terrible, porque va inmediatamente el desprendimiento de retina. Entonces puede cambiar la enfermedad dinámicamente de semana a semana y debemos saber cuándo hacer el primer examen y los otros, los posteriores, podrán ser a la semana, a las 2 semanas o más temprano a las 48, 72 horas. En la etapa 1, que les hablaba de la línea de demarcación, el 90% regresiona espontáneamente. En la etapa 2, que es ya la cresta, ese engrosamiento de la retina, el 70%, y en la etapa 3, incluso cuando hay neovasos, el 50% puede regresionar. ¿Pero qué pasa con el otro 50%? Va a darnos ceguera, y esos casos tristemente ahora existen otra vez con mayor asiduidad. ¿Por qué? En el 2005 se hizo un protocolo para revisar a los prematuros y se hizo a través de una ONG un estudio para tratar juntamente con pediatría, neonatología a estos pacientes y evitar la progresión de la enfermedad a nivel nacional. Pero pasaron los años y acabó el dinero y esto se quedó en stand-by. Habían hospitales piloto en este punto en la ciudad de Quito. En aquel entonces, en el 2005, yo estaba trabajando en el hospital Enrique Garcés y allí este fue un hospital piloto. Ahí empezamos con el protocolo de valoración del prematuro. Luego yo cambié mi trabajo al Pablo Arturo Suárez y estoy hablando del 2008 y allí también se instauró el protocolo y afortunadamente venían pacientes de todas las provincias porque se hacían reuniones, charlas multidisciplinarias. Estoy hablando de la enfermera, el pediatra, el neonatólogo, el oftalmólogo, y íbamos a estas reuniones a nivel nacional. Desafortunadamente el ministerio ya se desentendió del caso y seguimos teniendo pacientes que están abandonados a su suerte en las provincias, incluso en la ciudad.
hay un lugar, una maternidad nueva que desafortunadamente no tiene un control oftalmológico adecuado porque no hay oftalmólogo, porque no es un hospital de segundo nivel donde hay un oftalmólogo y no se puede, por ejemplo, en ese caso, referir al paciente al oftalmólogo porque muchas de las veces siguen terapia intensiva. Por ejemplo, el día de ayer en el hospital, a ver, ayer fue, no, el día miércoles en la tarde, en el hospital yo vi una interconsulta, usualmente me traen los niños a la consulta, pero si el niño está en terapia intensiva, yo debo acudir a la terapia intensiva a examinarle allí en el cunero al bebé, porque ya completó el tiempo y está dentro del protocolo para investigar si existe o no la enfermedad y darle un tratamiento oportuno. Si es que no se hace esto, desafortunadamente existen casos de ceguera. Otra vez, y peor con la pandemia. Hubo más dilatación de la valoración de estos pacientes. No olviden que el hospital Pablo Arturo Suárez fue un hospital centinela COVID. Todo el servicio de oftalmología hicimos guardias en área COVID, no hicimos oftalmología. Pero nunca dejamos de ver a los pacientes que venían referidos de otras instituciones de neonatología porque esto era una urgencia. No pudimos valorar a los pacientes diabéticos, qué tristeza, cierto, pero a los niños, a ellos sí los podíamos ver. ¿Cómo hacíamos? En horas que no estábamos dentro del área COVID, llegaba y podíamos ver a los pacientes, porque no olviden que no se cerró ginecobstetricia en el hospital, seguía funcionando. Y continuamos valorando a los pacientes neonatológicos que requerían nuestro contingente. También llegaban ambulancias de otros hospitales de la ciudad y del país. La ambulancia se ponía en contacto el pediatra, el neonatólogo conmigo y decíamos, tal día venga la ambulancia llegaba, se estacionaba dentro del hospital y yo ingresaba con las gotas dilatadoras para poder valorar al niño con el oftalmoscopio indirecto, que es inalámbrico y que nos ayuda a poder realizar esta valoración dentro de la ambulancia, ¿sí? Pero, ¿qué podía yo hacer si tenía pacientes, por ejemplo, que sí existían en Loja, que estaban en terapia intensiva y que ya venían cuando era demasiado tarde? O en esa maternidad que les comento de aquí de Quito, en donde ya era demasiado tarde. Esos casos también se vieron y se siguen viendo y esto da dolor. Doctores, ustedes van a ser médicos, van a ser unos buenos médicos porque son responsables. Cada uno de ustedes para mí es un símbolo de esperanza. Es un símbolo de esperanza, excepto las dos personas que no se han conectado hoy. Es un símbolo de esperanza, ¿por qué? Porque son personas comprometidas, responsables. La responsabilidad es la base del éxito, porque eso implica compromiso. Y compromiso significa en medicina servir al prójimo de la mejor manera posible y para eso se están preparando. Es importantísimo esta charla que no consta en el sílabus, ¿sí? Pero que consta en la cátedra que les estoy dando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a cualquier unidad y tengan un prematuro, aun cuando no sean neonatólogos, etcétera, ustedes cuando estén formándose, cuando sean internos, cuando sean residentes y cualquier especialidad que luego tengan, sean por ejemplo ginecólogos, pediatras, neonatólogos, van a recordar, y obviamente más cuando ya sean especialistas, que a los prematuros hay que examinarles. Pero mientras estén formando, cuando vayan a la unidad que vayan y encuentren un prematuro, van a recordarle al tratante, que es el responsable, de que es cierto, ese paciente prematuro puede desarrollar retinopatía del prematuro. Y por esa razón hay que examinarle a tiempo y seguir el protocolo de seguimiento, porque el peligro persiste hasta que se completan las 40 semanas de vida del paciente, la edad corregida del paciente. Entonces debemos realizar un tratamiento
Y básicamente ahora, si existe enfermedad plus, hay que hacer un tratamiento de urgencia. ¿Cuál es el tratamiento? La crioterapia. Ya les decía que cuando no hay una buena dilatación se puede dar tratamiento realizando una terapia con frío transescleral para que hayan cicatrices en toda la zona isquémica. Es en la zona isquémica donde debemos ablacionarle a la retina para que deje, igualito que en la retinopatía diabética. Quemamos esta zona, cicatrizamos esta zona aquí con frío para que evitar que siga provocando factor de crecimiento del endotelio vascular, factores proinflamatorios, ¿sí? Y también podemos realizar una fotocoagulación periférica, así como se da láser, me han visto dar láser en la consulta externa, podemos hacerlo esto, también el neonato, obviamente con otro tipo de láser. Tiene que el paciente estar sedado, y se puede usar una lámpara de hendidura también, con un lente mínimo especial o con la lupa y el oftalmoscopio indirecto que me han visto usar, pero que venga adicionado el láser allí, se puede ablacionar la retina isquémica de esta manera. He quemado esa retina blanca, periférica, isquémica, para que deje de producir factor de crecimiento del endotelio vascular y se salve la retina que todavía está funcionante. Miren, estas quemaduras terribles indican que este paciente en esta zona no va a tener visión, pero he salvado la visión del paciente, la visión central. No le he dejado sin ver a ese paciente. Si es que prosigue la enfermedad y se desprende la retina, tendrá que hacerse una cirugía de retina, una vitrectomía, poner un tamponade de aceite de silicón para aplicar la retina y dar fotocoagulación. Pero no olviden, doctores, que si tenemos una catarata congénita, debe operarse antes de los 3 meses de edad, ¿cierto? Porque es la edad de oro de la maduración visual. Para poder operar una vitrectomía en estos pacientes que no tienen pars plana, son prematuros, tengo que retirar el cristalino. Quiere decir que voy a hacer una lensectomía como una cirugía de catarata, pero es un cristalino transparente, y voy a dejarle sin lente natural. Y este paciente no va a tener ese estímulo visual. Y aparte, la retina está alterada. Entonces, el pronóstico de visión de este paciente es malo. Tengo que evitar que llegue a desprendimiento de retina, en donde ya no hay tratamiento en muchos de los casos. Y tenemos aquí también los antiangiogénicos son nuestra ayuda. El bevacizumab, el ranibizumab, el aflibercept, el Bizeptrap, todos estos ayudan a bloquear el factor de crecimiento, el receptor de factor de crecimiento del endotelio vascular. Y de esta forma evito la neovascularización. Perdón, ¿qué nos falta por investigar? Nos faltan mucho por investigar, pero ya tengo, aparte del fotocoagulación láser, de la crioterapia, tengo el antiangiogénico intravítreo. Y existen ya estudios que no son muy extensos, pero existen y nos dan una esperanza. Evidentemente, inyectar este inhibidor de la neovascularización es muy delicado. ¿Por qué? Porque no todo el sistema nervioso central, por ejemplo, está vascularizado. Y esto nos puede dar cierta precaución, cierta reticencia. Sin embargo, no se ha visto que la dosis que se utilice sea importante como para que haya circulación de este antiangiogénico a nivel sistémico. Tiene una insignificante absorción en la circulación general y no existe, imagínense, no hay presencia en el ojo contralateral.
El antiangiogénico nos ayuda mucho, hay varios estudios que se han hecho, nos ayuda a, si es que no podemos tener una buena dilatación para un tratamiento de fotocoagulación, inyectamos y esto nos da una pauta de espera, ya se logra una buena dilatación. Recuerden que debe ser una inyección mensual porque tiene una vida de un mes. Eso nos puede dar, por ejemplo, yo he inyectado pacientes que han estado en terapia intensiva y he logrado detenerle la enfermedad. Porque en la terapia intensiva, mientras están ventilados, no voy a poder dar láser. ¿Se le logra detener a la enfermedad con la inyección del antiangiogénico intravítreо? Sí. Y luego, obviamente, una vez superada ya esta fase y el paciente ya está en mejores condiciones para recibir el láser, debe recibir el láser. Porque no reemplaza, no olviden esto, no reemplaza el antiangiogénico al láser. El láser es irreemplazable porque vamos a ablacionar la parte de la retina isquémica. Hay varios estudios y es importante saber que si tengo una enfermedad plus, que ya ha llegado, por ejemplo, a la zona 1, aquí tenemos una tortuosidad terrible, ¿dónde voy a dar láser aquí? Me voy a quedar sin retina. Entonces, la fotocoagulación debe realizarse de tal manera que vayamos a preservar esta zona. Aquí no puedo dar fotocoagulación, entonces tengo que tranquilizar el polo posterior, la zona 1, y para eso voy a inyectar el antiangiogénico y luego voy a completar el tratamiento con fotocoagulación retiniana, ¿sí? De esta manera voy a preservar la visión central. Este ejemplo es de un paciente que nació de 23 semanas, pesó 612 gramos y sobrevivió y tiene 8 años de edad. Esto es una fotografía que yo tomé de una academia americana de oftalmología que se realiza anualmente y a la cual asistí. Y en esta charla, increíblemente, el paciente no desarrolló retinopatía del prematuro, no recibió tratamiento alguno. Pero miren, hay isquemia en la periferia. Finalmente, esta retina isquémica puede desarrollar neovascularización. Por esa razón, aun cuando el paciente ya tiene 8 años, debe ablacionarse la retina periférica para evitar que se desprenda la retina. Tengo un paciente que voy a realizar una fotocoagulación, que voy a realizar es un paciente ya de 19 años de la consulta del Pablo Arturo, que le voy a realizar una cirugía de corrección de estrabismo y que tuvo retinopatía del prematuro. A ese paciente no le hicieron fotocoagulación. En un ojo tiene una visión aceptable, el otro ojo tiene estrabismo porque hubo una cicatrización y la mácula cambió de lugar. Hay una ectopia macular y ese ojo tiene una mala visión, pero no está desprendida la retina, sino que tiene cicatrices periféricas y que se le puede dar un desprendimiento de retina futuro. A ese paciente le estoy fotocoagulando. El ojo que tiene mala visión y el ojo contralateral, en donde está preservada la visión central. ¿Por qué? Porque tiene una retina isquémica que me puede dar neovascularización, puede dar, como tiene isquemia, siempre va a estar esa posibilidad presente. Y tengo que bloquear esa zona. El láser es eficaz en el tratamiento, pero debe combinarse con el anti-VEGF en ciertos casos. Y de preferencia debe darse el láser como tratamiento primario, pero si no tengo una pupila que se dilata, ¿qué tengo que hacer? Inyectar anti-VEGF. Si es que no tengo membranas, ¿no? Para realizar la fotocoagulación necesaria. Si no puedo dar fotocoagulación al inicio por todo lo que les comento, ¿qué debería hacer? Debo inyectar anti-VEGF para luego dar la fotocoagulación. El pronóstico varía de acuerdo al problema que presente el paciente. Perdón. Y es importante entender que estos pacientes van a ser necesariamente, deben ir al oftalmólogo al menos anualmente,
Pueden presentar miopía secundaria, estrabismo, por lo que ya hemos dicho, por ectopia macular, por ejemplo, y problemas de la retina futuros con problemas incluso del segmento anterior, porque son ojos patológicos. No siempre, pero esto puede ocurrir. Y es así como hemos finalizado la charla de retinopatía del prematuro y las clases de oftalmología teóricas. Esto no significa que se ha acabado el semestre. Tengo que armar el aula y en el aula ustedes van a incluir el tema que expusieron en una presentación de PowerPoint y de un Word para, esto va como parte de su calificación. Evidentemente, cargar tanta información en el sistema no es posible, tienen que mandarme un link en donde se pueda abrir, pero tienen que comprobar que se pueda abrir esas presentaciones. Hay ciertos casos en que me mandan y yo estoy perdiendo el tiempo intentando abrir las presentaciones y no se abren. Tiene que comprobarse que se logre abrir a través de ese link. Aparte de eso, el foro debe abrirse para que me hagan preguntas, una pregunta por cada estudiante, por cada tema que yo indique. Y finalmente vendrá el examen. Para el examen yo siempre hago un repaso en base a mi banco de preguntas de toda la materia que es sumamente amplia, pero siempre les ayudo con el repaso de toda la teoría. Y es fundamental, entonces, recordar que van a haber clases futuras para ese repaso. Ya nos organizaremos al respecto. Tengo que organizar el aula. Espero que ya esté habilitada, como me dijo su representante. No olviden, doctores, entonces, que la retinopatía del prematuro debe realizarse un buen control mientras más pequeño es el niño, menos de 28 semanas, peso menor a 900 gramos y las comorbilidades que he mencionado, puede desarrollar más retinopatía del prematuro. Quiere decir que tengo que probablemente hacer más frecuentemente seguimiento y más tempranamente en estos niños que tengan mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, todo niño prematuro debe entrar en el protocolo de revisión para prevenir la retinopatía del prematuro. Bueno, mis doctores, espero que estas charlas hayan sido de utilidad y nos estaremos viendo en las clases futuras. Que tengan un buen fin de semana y no me despido porque nos vamos a seguir viendo. Gracias. Listo, doctora. Doctora, una pregunta. Sí. Igual para comunicarle, ayer nos enviaron un link donde había que adjuntar los datos de los docentes que estaban solicitando la habilitación del aula virtual. Ya ayer envié. Entonces esperamos que en el transcurso de la siguiente semana o en estos días ya se habilite el aula virtual. Qué maravilla. Ojalá, yo ya voy a entrar, espero este fin de semana para ver que ojalá ya esté habilitar. Sí, porque Muchas esto fue gracias. recién ayer. Ya, muy amables. Doc, Muchas ¿y usted gracias, nos mis doctores. avisaría cuándo serían las clases de repaso? Claro, para las clases de repaso tenemos que fijar la fecha del examen. Ya. ¿Ya? Porque tiene que ser el repaso, por ejemplo, esta semana y la semana siguiente el examen, para que esté fresco y ustedes tengan más posibilidad de dar un buen examen. De eso se trata, para eso es el repaso. ¿De acuerdo? Listo, Ya, doctora. Muchas gracias. pues mis doctores, nuevamente muchas gracias y nos seguimos viendo. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Gracias a luego. usted, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc.